Bueno, saludos a todos los que nos acompañan en esta sesión, una sesión más del masterclass que viene impartiendo la Universidad Jorge Ateo Lozano, con temas pues, muy actuales y muy interesantes. En esta ocasión el masterclass está titulado Transformación de la biomasa, oportunidades para los países tropicales, y pues va a ser impartido por la profesora Ginette Piñeros. La profesora Ginette es ingeniera química, tiene una maestría y un doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, con tesis meritorias. Ella ha venido trabajando en investigación y desarrollo de procesos y productos en diferentes áreas como bioprocesos, biotecnología y agroindustria. La profesora Ginette pues, también viene trabajando en temáticas en las cuales ha dirigido proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que por instituciones de educación superior como la Universidad Nacional y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La profesora Ginette ha dirigido cerca de unas 35 tesis de pregrado, tiene 12 artículos publicados en revistas indexadas y 3 libros derivados de estos procesos investigativos. Además, la profesora Ginette pues también obtuvo un premio Mujeres en la Ciencia en el año 2010, otorgado por L'Oréal, UNESCO y el ICETEX, y en el año 2015 la profesora Ginette también obtuvo un reconocimiento Mariposas de la Libertad, Mujeres Constructoras de Paz, que fue entregada por la Cámara de Representantes. Entonces, aprovechando la trayectoria que tiene la profesora Ginette, le damos paso pues, para que empiece con el tema y el masterclass del día de hoy. Adelante, Ginette. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, profesor Javier. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que están participando de esta charla, en la cual voy a hablar de un tema que realmente me apasiona y que lo veo como una oportunidad para un país como el nuestro y para nuestros profesionales del área de procesos y productos sostenibles a la cual pertenezco y que tiene este sello de sostenibilidad muy fuerte. Entonces voy a compartir la pantalla. Ustedes por favor me dicen si ya la ven. Listo, Ginette, ahí la vemos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar aquí a... Un momentito. Listo, entonces esta charla pues habla de las oportunidades de la biotecnología. A ver, vamos a ir acá. Aquí. Y la transformación de la agroindustria en países tropicales. En últimas, pues lo que yo voy a hablar es básicamente del aprovechamiento de la biomasa y su transformación y digamos el aprovechamiento de una gran oportunidad que tenemos los países tropicales. Entonces vamos a hablar de la agroindustria, algo muy rápido sobre la biotecnología y luego vamos a ir a hablar de las biorefinerías, la biotecnología y las oportunidades para los países tropicales. Entonces, empezamos aquí con la agroindustria. Nosotros hablamos de la agroindustria particularmente como este sector de la economía en el cual se transforman materias primas que se producen en el campo, ¿no? Nosotros transformamos materias primas de origen agrícola, de origen pecuario, para transformarlo en productos de mayor valor. Y entonces aquí está involucrada las actividades de la agricultura, ¿no? La ganadería, los cultivos, pero también la pesca, el tema forestal, y cómo la transformación de estos materiales que se derivan de estas actividades, pues se pueden procesar para dar mayor valor agregado. Por supuesto, la agroindustria para un país como el nuestro es un sector de la economía y de la manufactura muy importante que genera una gran oportunidad de empleo, por supuesto, de ingresos para el país y, pues, en últimas, de desarrollo económico. Por otro lado, hablamos de la biotecnología, ¿no? Aquella que utiliza todo esto, la riqueza biológica de los organismos vivos para obtener productos de mayor valor agregado también. Entonces aquí esta imagen nos evoca temas como los biocombustibles, por aquí la ingeniería genética, y aquí en el corazón de esta figura pues está el ADN, esta molécula, macromolécula presente en las células y que tiene una cantidad de información muy valiosa que se traduce en productos, por ejemplo. No solamente alimentos, sino también muchos alimentos o muchas materias primas para la industria, como la vamos a ver más adelante.
La biotecnología tradicional pues también está muy asociada y muy cercana a nosotros, ¿no? La producción del pan, la producción de la cerveza, el vino, el queso, pues eso tiene que ver también con procesos biológicos y cómo hay microorganismos que están participando ahí, dando origen a esos productos que son de la industria de alimentos, pero que se producen mediante esa ruta de procesos biotecnológicos. ¿Sí? Estamos haciendo ahora, digamos, el desarrollo de la tecnología del ADN, pues ha hecho que la biotecnología recobre una importancia muchísimo más alta y que hoy día pues constituya una tecnología promisoria, por supuesto, de unas grandes oportunidades para producción de muchos compuestos. De hecho, ha venido tomando fuerza a partir de la industria de alimentos, que de repente es el tipo de biotecnología más antigua, pero hoy día tenemos muchas aplicaciones en el tema de salud, en el tema ambiental, en el tema industrial también. De hecho, la biotecnología, nos vamos a ir un poco hacia la parte vegetal, porque yo voy a hablar hoy mucho sobre las plantas, ¿sí? Sobre la biomasa y de los seres fotosintéticos. Entonces, la biotecnología ha logrado impactar en muy buena medida la agroindustria. De hecho, pues tenemos plantas que tienen ahora resistencias a enfermedades y a plagas, que son resistentes a temperaturas extremas o que son capaces de crecer en suelos áridos, donde se requiere un bajo consumo, una baja demanda, más bien ellos requieren una baja demanda de fertilizantes, o en suelos que realmente no son útiles para producción de alimentos, pero que pueden ser utilizados para producir plantas que han sido mejoradas genéticamente para resistir esas condiciones y que se pueden utilizar para la producción de materias primas, por ejemplo, para la industria de los biocombustibles. Tenemos aquí, desde el punto de vista de alimentos, pues también tenemos plantas mejoradas para tener productos con una mejor calidad nutricional o que puedan producirse de forma más rápida, de forma más temprana, y también aquí con un gran impacto, por ejemplo, plantas que producen alimentos que pueden durar mucho más tiempo en la post cosecha. El caso típico y representativo de estos pues es el tomate larga vida. Sin embargo, pues han sido muchísimos los impactos. Aquí seguimos hablando de la agroindustria y cómo la biotecnología la ha impactado también en el tema de alimentos fuertes, por ejemplo, leche con biodisponibilidad mejorada de calcio, leche con menos presencia de alergenos, huevos con menos colesterol, papas y tomates, que hoy día es lo que se utiliza para la industria, para la producción de papas fritas, ¿cierto? O de tomate para la producción de pasta o salsas de tomate, que tienen un mayor contenido de sólidos y por lo tanto una mejor eficiencia o un mejor comportamiento en los procesos de transformación. Maíz y soya con mayores contenidos de aminoácidos, cultivos con ácidos grasos, un perfil de ácidos grasos más saludable, bueno, entre muchos otros. Solamente por contarles algunos de los impactos que ha tenido la biotecnología ahí. Y precisamente en el tema de los procesos y los productos sostenibles, que es el área académica en la que nosotros trabajamos, pues está la biotecnología también como una área de trabajo muy fuerte que me permite realmente generar procesos y productos sostenibles, ¿cierto? Con unas características bien particulares. En el tema de alimentos, por ejemplo, ha permitido tener productos con mejores condiciones sensoriales, ¿no? Cada vez queremos tener alimentos que tengan mejores sabores, que tengan mejores texturas, mejores aromas, colores, y si además tienen un buen perfil nutricional y tienen un buen tiempo de vida útil, pues son como alimentos que tienen unas características de un alto consumo y una alta demanda de la población. Entonces, no solamente me permite generar esos productos, sino que los procesos también se hacen a menores condiciones de temperatura, con menos requerimiento de productos químicos, ¿cierto? De una forma más compatible pues con la vida, ¿no? Porque la biotecnología pues está ahí, ¿no? Relacionada con la vida. Por otro lado, pues también tenemos el tema de las biorefinerías. Entonces, un tema que se viene trabajando muy fuerte, es un tema, el término yo creo que tendrá más de 10 años, y es básicamente un término que es análogo a las refinerías de petróleo. Entonces, imagínense ustedes que están allá en sus casas viendo esta presentación, aquí tenemos la biomasa, ¿sí? Pero imagínense que esto no es biomasa. Históricamente, ¿qué ha habido acá? A ver si puedo rayar aquí un poquito. Entonces, tenemos aquí, esto no ha estado, ¿cierto? Aquí lo que ha estado es el petróleo. Y esto no ha tenido el bio, sino ha sido la refinería de petróleo. Entonces, tenemos la refinería de petróleo, ¿cierto? Que aquí la tenemos, y que es capaz de transformar ese petróleo en procesos físico-químicos, biológicos, termoquímicos, dando origen a todo lo que está a nuestro alrededor, que en buena medida es casi muchas de las cosas que están a nuestro alrededor, que se derivan del petróleo, ¿no? Combustibles, solventes, plásticos, materiales, bueno,
muchísimos que se derivan del petróleo. Entonces ahora lo que nosotros queremos es hacer, es quitarle esto. Entonces ya no voy a tener la refinería de petróleo, sino ahora voy a tener ahora sí la biorefinería. Fíjense que le voy a quitar esto. Entonces tenemos aquí la biorefinería, y se llama biorefinería porque ahora la materia prima no es el petróleo, sino es la biomasa. La biomasa son materiales que vienen de origen principalmente vegetal. Pueden ser residuales. Esta biomasa se transforma en procesos físico-químicos, biológicos y termoquímicos para dar origen a combustibles, materiales, compuestos bioquímicos, biomateriales, biopolímeros, y que hoy día pues constituyen una gran ruta para la producción de los sustitutos del petróleo. Es un término que, como les decía, me permite convertir la biomasa y es análogo a la refinería de petróleo, y entonces nos estamos moviendo con las biorefinerías a una nueva industria que está con base en la biomasa. Estamos en este momento viviendo más o menos lo que hace algunos años se vivió con el petróleo, y era todo el desarrollo tecnológico que lo llevó a tener las refinerías y todo este portafolio de productos que se derivan de él, a estar hoy día desarrollando la biorefinería y todo el portafolio de productos que se derivan a partir de la biomasa. Ahora, la biomasa es un material, como les decía, puede ser residual, viene principalmente derivados de plantas, entonces pueden ser residuos agroindustriales, residuos de las industrias de alimentos. En nuestra casa nosotros generamos biomasa, ¿no? Los residuos de la cocina, los residuos de los procesos de transformación de la palma de aceite, del algodón, del maíz, del arroz, ¿cierto? En las plantas, pues también se genera una gran cantidad de biomasa. También las aguas, digamos, las aguas residuales, los derivados de los animales también. Entonces, el tipo de los estiércoles, por ejemplo, los animales también son un tipo de biomasa que puede ser también utilizada, y ahora más adelante les voy a contar algunos modelos de esas biorefinerías a partir de esos materiales. Entonces, como les decía, pues estos son, en alguna medida, pues algunos son residuos, ¿sí? De la industria de papel, residuos agrícolas, pero también se puede producir de forma particular mediante cultivos energéticos. Aquí tenemos en Colombia, por ejemplo, la caña de azúcar o la palma de aceite, que aunque producen materias primas para la industria de alimentos, pues genera una buena cantidad de productos que se utilizan para la producción de biocombustibles. Sin embargo, pues hay unas grandes presiones sobre esos combustibles que, bueno, ¿qué es mejor? ¿Se producen materias primas para producir alimentos o para producción de biocombustibles? Entonces, en esta ruta de las biorefinerías, pues se prefiere tener plantas modificadas genéticamente, pastos y plantas de crecimiento rápido, que me permiten la generación rápida de biomasa en suelos que no compiten con los alimentos. Eso es una característica de las biorefinerías, ¿cierto? No queremos competir con la industria de alimentos. En últimas, pues esta biomasa es una fuente de materias primas para la industria, y pues es una fuente de energía también. Ahora, ¿dónde se origina la biomasa? Esto me parece muy importante decirlo en esta masterclass, porque si todos tuviéramos la conciencia de que las plantas, ¿cierto? Son también como paneles solares que son capaces de fijar energía del sol. Entonces, la biomasa o las plantas en general, ¿qué hacen? En su proceso de fotosíntesis, toman el CO2, ¿cierto? Que en presencia de agua y luz se genera glucosa, agua y oxígeno. Esto sería como el proceso que ocurre en el día cuando tenemos el sol. Pero en la noche, las plantas toman esta glucosa y empiezan a constituir todos sus, digamos, sus elementos que la constituyen. Entonces forman las hojas, los frutos, las raíces, los tallos, ¿cierto? Entonces van formando mayor biomasa. En últimas, pues todo lo que forma la planta, lo que formamos los seres vivos, en últimas también es biomasa. Entonces, esa biomasa, entonces les digo, es una forma es un material que conserva materia prima, pero también conserva energía, ¿cierto? Y esa energía que tiene la biomasa derivada de las plantas, pues ¿de dónde viene? Pues es la energía del sol. Entonces, tenemos una energía del sol que las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Han sido capaces de llevarla a una energía química. Y eso, pues es una cosa, un asunto muy poderoso que me permite ver en la biomasa unas grandes oportunidades, ¿cierto? Como materia prima o sea, como material, pero también como energía, porque tiene mucha energía involucrada, energía química. Esta biomasa, como les comentaba, pueden ser residuos forestales, agrícolas, residuos de las industrias agroalimentarias, los residuos urbanos, los residuos ganaderos. En últimas, todo esto constituye biomasa, que por favor, que les quede de esta clase, es que la biomasa es una forma,
¿cierto?, de capturar energía del sol. Y además, para constituir la masa, ¿cierto?, el material, toma el CO2. El CO2, un gas que hoy día, pues, le estamos dando muchas miradas porque es un gas con efecto invernadero. Ahora, si nosotros supiéramos cuánta cantidad de biomasa se genera en el mundo, se generan billones de toneladas, y si quisiéramos satisfacer la demanda de energía, pues un alto porcentaje de energía del mundo se podría satisfacer, además, o más bien mediante el aprovechamiento de la biomasa. Esta biomasa pues se puede transformar mediante procesos de extracción directa, entonces tomar las semillas de girasol, extraer el aceite, ¿cierto? O de palma. Entonces puedo tener una extracción directa, puedo transformar físico-química, esa biomasa y puedo hacer pellets de biomasa, compactarlos, producir briquetas, o puedo transformarla termoquímicamente mediante combustión, la sola combustión, entonces el uso de la biomasa como un insumo energético, como lo hacemos con la leña, pues también es un mecanismo de uso de la biomasa. Pero también tenemos procesos como la gasificación o la pirólisis, y a mí por aquí este camino es el que más me gusta, que es la conversión biológica de la biomasa. Entonces yo puedo convertir esa biomasa mediante procesos de fermentación, pero también por procesos de digestión anaerobia. Entonces puedo irme aquí les puedo mostrar dos ejemplos muy rápidos, y es tomar una biomasa para la producción de biogás, hoy día también para biohidrógeno, o fermentar esa biomasa para la producción de etanol, tan solo como algunos ejemplos de productos energéticos que se derivan a partir de la biomasa. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos con la biomasa? Porque, claro, hasta ahora les he dicho, y pues suena muy interesante, pero resulta que la naturaleza le ha provisto a la biomasa lignocelulósica una molécula que se llama lignina. Esa lignina, para hacerme un poquito entender en esta clase, es una molécula que protege, ¿cierto?, el interior de la biomasa, que está constituido por unos polímeros de azúcares. Entonces, celulosa, hemicelulosa. Estos azúcares tienen moléculas de glucosa, moléculas de silosa, y esas moléculas, pues son moléculas que de hecho, la glucosa es nuestra principal fuente de energía. Cualquier organismo puede coger la glucosa y asimilarla, ¿no? Entonces, la lignina es como la diferencia, por solo darles algún ejemplo, entre un pasto y un árbol, ¿cierto? Un pasto dura meses, un árbol dura muchos años. Entonces, la lignina es la que está protegiendo esa estructura del árbol para que dure muchísimos años. Si no tuviera lignina, pues duraría muy poco tiempo, como puede ser un pasto. Biomasa, pues entonces está constituida por esos elementos que les acabo de decir. La lignina, un polímero que está compuesto por unidades fenólicas, y les cuento también que los fenoles son unas moléculas muy, muy importantes, muchachos. Todas las personas que nos están acompañando hoy, tienen unas moléculas que tienen una altísima actividad antioxidante. Entonces, eso hace que si nosotros tomáramos o fraccionáramos ese material, porque aquí es donde está como el tema de las biorefinerías. Si yo logro fraccionar, pues puedo aprovechar la lignina, la celulosa, la hemicelulosa y el sílice, que en algunos materiales está presente. Entonces, la lignina puede utilizarse para la producción de adhesivos, plásticos, surfactantes, antioxidantes, cosméticos. La celulosa para la producción de azúcares y producir todo lo que ustedes quieran por fermentación. La hemicelulosa produce azúcares de 5 carbonos, que también algunos son fermentables, para producción de silosa y xilitol, pero también fosfural y sus derivados, que son aditivos hoy día para los combustibles, entre muchas aplicaciones. Si nos vamos con los azúcares, pues entonces aquí viene la biotecnología nuevamente, y los microorganismos, las enzimas, estos catalizadores de esas reacciones biológicas a participar en una buena medida. Si yo tengo azúcares, pues tendría entonces la posibilidad de producir por fermentación ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el glucónico, el fumárico, el málico, ¿cierto? Aminoácidos, pero también podría producir biopolímeros, como el PHA, el PHB, pero también producir ácido láctico. Para producir este ácido láctico es una materia prima para la producción de uno de los principales biopolímeros hoy día, que se llama PLA. Goma xantán, destranos, todo esto son biopolímeros, aquí alcoholes y solventes que se podrían producir o se pueden producir por fermentación. Como les decía, la lignina, pues estos agentes, se ha comprobado que los compuestos fenólicos derivados de la lignina son agentes anticancerígenos, antioxidantes para alimentos, antimicrobianos.
hoy día muy utilizados, por ejemplo, en la cosmética, porque se ha demostrado que tiene componentes anti-envejecimiento. En esta diapositiva les quiero mostrar cómo la biomasa residual se puede trabajar, ¿cierto? Se puede transformar para la producción de los azúcares. Y estos azúcares se pueden fermentar. Aquí tengo otra lista de compuestos que hoy día han venido ya reemplazando a los derivados del petróleo. De hecho, aquí los tengo en esta diapositiva. Entonces, aquí tenemos a la derecha unos referentes petroquímicos y a este lado izquierdo unos productos que les podemos decir como productos biobasados. Es decir, se producen por una ruta biológica y esta por la ruta petroquímica. Entonces, el ácido acético se puede producir exactamente igual por la ruta bioquímica, por fermentación. El ácido adípico, un material para la producción de nylon, ¿cierto? De fibras, de textiles, se puede producir por ruta biológica. El N-butanol, también muy importante hoy día para la industria, pero con unas grandes opciones para como biocombustible. El etileno, ya sabemos, el polietileno, ¿cierto? Entonces aquí para la producción de plásticos, polímeros, todos estos solventes, el etilacetato, que para solamente contarles una aplicación, es el principal solvente que utilizan, por ejemplo, el quitasmalte, ¿cierto? Para las uñas o para las pinturas en general, pues se puede reemplazar por el etilactato, que se produce por fermentación, y así tenemos aquí, estos de aquí abajo, muy dados hacia el reemplazo de los plásticos. Ya ustedes conocen que tenemos una gran problemática con el tema de los plásticos, pero por fermentación podemos producir PHA, PLA, ¿cierto? Ácido succínico, que pueden ser reemplazados en aplicaciones que hoy día están básicamente ocupadas por plásticos. Otro esquema de biorefinería también lo constituyen las microalgas. Entonces, fíjense, hablábamos de la importancia de las plantas y cómo ellos hacían su fotosíntesis, fijaban CO2 y fijan la energía del sol. Entonces, también, además de las plantas, sobre la Tierra existen otros seres maravillosos. Yo adoro las plantas y también este tipo de organismos que son las microalgas. Las microalgas también son seres muy antiguos. Resulta que en la evolución de la Tierra, la atmósfera iba teniendo, al principio no tenía oxígeno, entonces cuando no tenía oxígeno, pues estos organismos fueron también desarrollándose y luego había más CO2, luego empezó a haber más luz, ¿cierto? Entonces estos organismos, que las plantas y las microalgas se consideran como muy antiguos, ¿no? Por eso también tienen una diversidad metabólica muy grande. Inclusive se cree que hubo primero las microalgas y luego así las plantas. Estas microalgas pues se pueden cultivar también en tierras, por ejemplo, que no son digamos, aptas para la agricultura y se pueden cultivar en sistemas cerrados y en sistemas abiertos y se pueden producir una gran cantidad de componentes también. Entonces, desde alimentos como proteína, omega 3, antioxidantes, pueden utilizarse como bioestimulantes o biofertilizantes en la agricultura. También son una materia prima para la extracción de metabolitos bioactivos que se utilizan en farmacéutica y cosmética porque tienen actividades anticancerígenas, antivirales, pero también con unas grandes aplicaciones ambientales. Las microalgas, como estos seres antiguos que son capaces de resistir tantas condiciones agrestes, pues se utilizan para el tratamiento de aguas residuales, la depuración de agua y aire, y también dentro de su metabolismo está la producción de aceites, que puede luego transformarse en la producción de biocombustibles. Aquí en esta diapositiva les quiero mostrar algunos sistemas de producción de microalgas, ¿cierto? Que pueden ser abiertos, estos son en Estados Unidos. Y aquí tenemos los grandes lagos cultivados con una microalga que se llama Dunaliella salina. Entonces aquí ustedes ven rojo, rojo, rojo. Y entonces cuando nosotros vemos en el microscopio cómo se ven estas microalgas, pues rojas, ¿cierto? Aquí tenemos unas microalgas rojas. Entonces, estas microalgas producen unas sustancias muy, muy importantes para la industria cosmética y de alimentos que tienen una alta actividad antioxidante o pueden utilizarse como colorantes. También desde la ingeniería pues podemos trabajar sistemas cerrados, sistemas como estos de placas, de tubos, en los que se pueden, digamos, controlar más las condiciones de crecimiento como la temperatura, el pH, la concentración de oxígeno, de CO2, básicamente optimizando los procesos de producción de biomasa. ¿Y qué están haciendo estas células que están aquí dentro de estos sistemas? Pues capturando CO2 y fijando la energía del sol. Ellos tienen el mismo mecanismo de las plantas, hacer fotosíntesis. Y que tenemos más bioreactores, fíjense, cada vez se hacen mayores innovaciones a sistemas más sencillos. Fíjense aquí,
son bolsas, tubos, placas, telas, ¿cierto? Todo lo que ustedes se quieran imaginar ha sido también evaluado, se está evaluando para la producción eficiente de biomasa de microalgas. En últimas, pues estamos nosotros trabajando, estamos haciendo una transición de una fuente de materias primas y energía de características, o más bien de origen fósil, ¿cierto? De origen básicamente del petróleo, en el que se transforman y se producen compuestos químicos orgánicos para industria farmacéutica, especialidades químicas, para la producción de detergentes, polímeros, petroquímicos derivados, agroquímicos. Y estamos haciendo la transición entonces a fuentes de carbono, pero de origen renovable. Entonces, esas fuentes de carbono, ¿quién las producen? ¿Quiénes las producen? Las plantas, las microalgas, para generar también moléculas que me pueden dar origen a toda esta misma cantidad de productos orgánicos que se derivan del petróleo. Es claro que estamos entonces pasando de una economía con base en el petróleo a una economía con base en la biomasa, y por eso ustedes empiezan a escuchar términos hoy día que empiezan a sonar mucho como la bioeconomía, ¿cierto? Entonces, cómo a partir de nuestros recursos naturales, de nuestra biomasa, de lo que nos da la tierra, podemos hacer transformación en productos de alto valor agregado. Eso se llama la bioeconomía. Y cuando hablamos de la bioeconomía circular, pues lo que estamos diciendo es todos esos materiales que nos da la tierra, pero que son residuos, ¿cierto? Que yo puedo valorizar y que puedo transformar en otros, inclusive en cadenas de transformación que son lineales. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué panorama tenemos ahora? Básicamente estamos ante un panorama de transformación de la agricultura. Como les decía, entonces estamos pasando de una industria con base en el carbono fósil a una industria con base en el carbono orgánico de origen renovable para producir productos químicos, farmacéuticos a partir de residuos, pero no solamente productos, sino también la producción de bioenergía. Y entonces aquí hablamos de los biocombustibles, del biogás, del biohidrógeno, y de muchos materiales que pueden ser utilizados como energéticos. Por supuesto, con un efecto ambiental enorme. Estamos trabajando hoy día con la industria decarbonizada, ¿cierto? Necesitamos consumir la menor cantidad de combustibles fósiles o de materias primas fósiles, a irnos hacia procesos renovables, más sostenibles, que capturen CO2, ¿cierto? Que disminuyamos las emisiones. Y pues aquí todo este esquema que yo les he comentado tiene que ver mucho con eso, cómo aprovecho yo herramientas o tecnologías como la biotecnología, ¿cierto? Y cómo utilizo estos materiales que pueden ser residuales o no, ¿cierto? Que nos provee la tierra, que nos provee nuestras condiciones. Y fíjense que aquí es muy importante, y es que viene cómo se produce la biomasa. Acuérdense, quédense por favor con esa idea. Nosotros tenemos sol todos los días. Nosotros, inclusive aquí en Bogotá, es un sitio, digamos, nosotros somos habitantes de un territorio donde la temperatura es baja, pero realmente son muy pocos los territorios en Colombia donde las temperaturas son bajas, ¿cierto? Nosotros a una hora, hora y media alrededor de Bogotá ya estamos en tierra caliente. Y si nosotros vemos allá con qué velocidad crece el pasto, es impresionante. De hecho, aquí también crece muy bien la biomasa, porque tenemos unos niveles de radiación solar muy altos. O sea, países como el nuestro tienen todas las posibilidades de producir biomasa, toda la que queramos. En últimas, esto está asociado también como con las políticas que los gobiernos quieren, que el gobierno quiere impulsar, ¿no? O sea, si nosotros fijamos CO2, pues podemos cobrar por ello. Si sembramos bosques, si hacemos agricultura y transformamos, y tenemos materias primas derivadas de esa actividad agrícola, ¿cierto? Estamos haciendo entonces procesos de transformación de la agroindustria. Y en últimas, a eso le estamos apuntando nosotros también como área académica en la universidad. Queremos realmente tener hacia futuro cultivos industriales al lado de las plantas de proceso. Aquí tenemos una biorefinería, por ejemplo. Por supuesto, con un impacto sobre el sector energético, sobre la agroindustria, sobre el ambiente, ¿cierto? Pero sobre todo sobre la economía de un país como el nuestro, que puede tener la biomasa como un eje de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, como es una gran oportunidad para los territorios, cómo podemos ir, qué sé yo, a los llanos orientales, a estas zonas alejadas, ¿cierto? A darles oportunidades para producir materias primas que podamos utilizar nosotros en la industria. Entonces,
lo veo yo y les quiero compartir esta idea de que la transformación de la biomasa realmente es una gran oportunidad para los países tropicales. Países como el nuestro, donde tenemos energía del sol, los 365 días del año, y cómo podemos ayudar a fijar el CO2 mediante la transformación de este y la fijación de la energía del sol hacia biomasa. Quiero comentar ya en esta última parte de la presentación algunas, digamos, dos casos que nosotros hemos abordado en la universidad. El primero es la palma de aceite. La palma de aceite se generan unas grandes cantidades de residuos de palma de aceite en Colombia. Son cerca más o menos de unos 4 o 5 millones de toneladas. Y nosotros vemos aquí en este diagrama del racimo de frutas frescas que se produce en el campo, qué porcentaje de estos ya son residuos, son biomasa. Entre el 17 y el 26 es el racimo vacío. Entonces tenemos aquí el fruto, y ese fruto luego se transforma para producir el aceite crudo. Aquí tiene como una semilla adentro de este fruto, que es como un pequeño coquito, además es hermoso. Se llaman las nueces, y de esas nueces se produce más adelante el aceite de palmiste, pero aquí en su proceso van quedando las fibras, creo que lo tengo. Van quedando las fibras, los racimos vacíos, el afrecho, el cuesco, ¿cierto? Que todo eso son biomasa que puede ser valorizada. Esa composición de los residuos pues me da aproximadamente un 0,69% de azúcares. Entonces, de esos materiales podríamos tener un 69% potencial para la producción de azúcares. Hoy día esos azúcares no se utilizan, ¿cierto? Son materiales que son muy difíciles de degradar. Nosotros en la universidad, digamos, hemos hecho algunos trabajos donde fusionamos temas de biotecnología con temas de procesos químicos más orientados hacia el aprovechamiento del agua en sus diferentes condiciones. Entonces, agua a alta temperatura, vapor a alta temperatura, vapor a alta presión. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos organismos. Seguramente todos los hemos visto por allá, en el campo, creciendo sobre un árbol, creciendo sobre hojas, sobre hojarasca, sobre biomasa, en últimas en el campo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es tomar estos hongos y empezarlos a colocar, por ejemplo, en los residuos de palma. Entonces, ¿qué pasa? En una planta extractora de aceite de palma, lo que se hace es que se generan son cerca de 40 toneladas al día de residuos de biomasa lignocelulósica, lo que se genera en una planta extractora de aceite. Entonces, le ponemos, ¿qué se hace hoy día? Esos residuos salen y se van haciendo como calles de honor, montañas de materiales. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es, pongámosle un hongo mientras tanto, ¿cierto? Si nosotros le ponemos ese hongo por 2 o 3 semanas y luego le hacemos un proceso de transformación con vapor, nosotros les quiero contar que la universidad tiene uno de los equipos de explosión con vapor de los pocos que hay en el país, en el que transformamos biomasa. Entonces, esa biomasa entra aquí a este reactor, luego hacemos una expansión súbita, tenemos aquí con vapor, que aquí se genera, y tenemos aquí unos materiales que empiezan a ser mucho más degradados. Ahorita se los voy a mostrar, creo que los tengo acá, se los voy a mostrar ahorita. Y entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que si nosotros tratábamos estos materiales de palma de aceite con vapor solito, podíamos, me voy a ir al ejemplo de los 200 grados. Hacemos un tratamiento térmico a 200 grados. ¿Qué tanto produzco azúcares? Más o menos un 30%. Pero cuando yo le coloco un honguito, que se llama Pleurotus striatus, que es un hongo maravilloso además desde el punto de vista ambiental, con unas propiedades, mejor dicho, hermosas, los hongos también me gustan mucho, además de las plantas y las microalgas. Entonces, le hacemos un tratamiento con hongos primero, luego hacemos un tratamiento a 200 y resulta que, mire, hasta dónde sube la eficiencia en la obtención de los azúcares. Me sube por encima del 50%. Entonces, fíjense cómo acá nosotros podemos tener un mejor proceso de transformación. Ahora, si lo tuviéramos aquí, vamos a ver aquí, a 220 grados, podemos tener una cantidad de azúcares. Fíjense qué es lo que pasa, que cuando yo tengo una temperatura mayor, pues estoy teniendo más gasto de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace el tema de la utilización del hongo? Pues es producir altos niveles con menores condiciones de energía. Este sería para palma. Aquí tenemos entonces la producción de etanol. Logramos producir etanol. Si no le ponemos el hongo, producimos 6.9 gramos de etanol por cada, o sea, 6.9%, o sea, 6 gramos de etanol por cada 100 gramos de material de partida.
pero cuando le ponemos el honguito aumentamos a 13,6, o sea, podríamos utilizarlo también como una mejor fuente de materia prima, mejor una materia prima para la producción de etanol. Aquí vemos, este es los residuos de palma de aceite, cuando se les ha puesto solamente el hongo se ve más degradado, y aquí vemos un material cuando ya ha sido degradado, o sea, es este mismo material, pero ahora le he hecho un tratamiento con vapor, se llama explosión con vapor. Entonces vuelve un material mucho más blandito, mucho más fácil, para que yo pueda entrar, ¿cierto? Y utilizar esas fracciones de la biomasa. Aquí tengo algunas fotografías microscópicas del microscopio electrónico y vemos qué pasa cuando yo le hago un tratamiento de explosión con vapor y le hago un tratamiento biológico. Lo que hago es exponer, les quiero comentar aquí en estas fotografías. A ver. Aquí, como que se quedó. Estas fibrillas que ustedes ven son las fibras de celulosa. Entonces yo quiero ver esas fibras de celulosa que se exponen cuando le hago el tratamiento y luego pues es mucho más fácil producir los azúcares a partir de ellos. Entonces nosotros vemos aquí una mayor exposición de las fibras de celulosa cuando han sido tratadas con el hongo. También hemos hecho un trabajo parecido con el tema de café, esto lo publicamos el año pasado, y aquí entonces tenemos un tratamiento a 160, 180 y 200, y aquí hemos hecho con tratamiento biológico. Entonces, ¿qué pasa? El solo tratamiento biológico solito no es que le dé mucho, ¿no? Aumenta apenas un poquito. Pero cuando yo lo combino con tratamientos térmicos, fíjense aquí, estoy aumentando. Cuando hago un tratamiento a 200 grados, tengo más o menos un 13% de rendimiento de los azúcares, pero cuando lo combino con el tratamiento biológico, miren hasta dónde sube. Sube más o menos hasta un 27%, casi que estoy duplicando el rendimiento de los azúcares cuando yo combino esos dos tratamientos. Ahora, esos son los ejemplos que les quería contar. Apenas una información muy básica. Realmente hemos trabajado muchísimo con estos materiales. Y ya para finalizar, pues les quiero comentar que realmente hay muchos desafíos, ¿no? El tratamiento y el desarrollo de las biorefinerías en Colombia exige o requiere realmente la unión de muchas disciplinas, de muchos esfuerzos, de muchas voluntades. Realmente es un desafío que yo he llamado aquí como multiactor. ¿Cierto? Entonces aquí está la academia, los centros de investigación, los investigadores, pero también las industrias, las empresas, el Estado. Entonces, digamos, la unión entre el sector productivo, el gobierno y la comunidad, el desarrollo de los territorios, también eso le va a dar, digamos, en la medida en que logremos articularnos, unas grandes oportunidades para el país. También, desde el punto de vista de la ingeniería, pues los procesos continuos, hay que trabajarle mucho a eso porque son grandes cantidades de biomasa. Entonces yo estoy en una planta extractora donde se están generando 40 toneladas al día de materiales residuales. Entonces tengo que establecer un proceso continuo y ahí está, por ejemplo, la ingeniería química, la ingeniería de procesos fuertemente trabajando en ello, procesos a mayor escala, la evaluación del impacto social, ¿cierto? Técnico, ambiental, económico, que permita que realmente no solamente produzcamos alimentos en el campo, sino que aprovechemos estos materiales como fuentes para la producción de energía o producción de cosméticos, fortaleciendo básicamente la agroindustria. ¿Listo? Eso era lo que te quería comentarles hoy en esta masterclass, así que muchas gracias por su atención. Yo quedo muy atenta aquí a sus preguntas, a sus comentarios. Bueno, no, muchas gracias a la profesora Ginette por el tema que nos expuso el día de hoy, que además pues, es bien interesante en el contexto en el que estamos actualmente, de revisar estos residuos a partir de la biomasa desde un punto de vista ambiental, qué aplicaciones puede tener, el potencial de la biomasa en nuestro contexto colombiano y además con todo este tema de transición energética, pues es un tema bien relevante. Entonces, muchas gracias a la profesora Ginette por su presentación. Recuerden que si tienen allí los participantes alguna duda, la pueden escribir en el chat para que la profesora Ginette la responda. Hay un par de preguntas aquí en el chat. La primera dice, ¿con la biomasa se puede producir hidrógeno? Y si sí, pues, ¿cuál sería el proceso? Ok. Sí, realmente hay varias rutas para la producción de hidrógeno a partir de la biomasa. Entonces, una es la ruta biológica. Entonces, yo puedo hacer
una fermentación con microorganismos y puedo, digamos, orientar esa fermentación a que no se vaya a biogás, sino se vaya a biohidrógeno. Esa es una de las rutas. Y recientemente, de hecho, la Universidad Jorge Tadeo Lozano viene trabajando con el profesor Edgar Vargas también y el profesor Javier en proponer la evaluación de procesos que transforman la biomasa en hidrógeno en procesos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Como un hidrolizador, digamos, como un esquema parecido a la producción de hidrógeno con agua, pero con la biomasa y el uso de catalizadores. De hecho, estamos proponiendo también una línea de trabajo y de investigación en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para producir hidrógeno a partir de biomasa. No te escucho, Javier. Sí. Otra pregunta. ¿Colombia, por su ubicación geográfica, podría tener alguna ventaja sobre otros países de la región para explotar adecuadamente esta biomasa? Por supuesto que sí. Nosotros, digamos, lo que más debemos tener claro es la importancia, o sea, digamos, nuestra ubicación estratégica. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos un país tan diverso, tan rico, ¿cierto? Yo creo que los asistentes saben que Colombia está dentro de los países más biodiversos del mundo. Y esa biodiversidad nos la permiten nuestras condiciones geográficas, ¿cierto? Nuestra ubicación en el trópico, tenemos sol, tenemos agua, tenemos unos suelos también que favorecen el tema. Entonces, como les comentaba, el origen de la biomasa, yo insisto mucho en eso porque cuando nosotros tenemos claridad sobre cómo se origina la biomasa a partir de las plantas, ¿cierto? Que son las que son capaces de fijar el CO2 y hacer ese proceso de fotosíntesis, pues entonces nos damos cuenta que el sol que nosotros tenemos disponible los 365 días del año, pues está ahí para que nosotros lo utilicemos. ¿Y cómo podemos fijar? Hay varias formas de traer la energía del sol. Por supuesto, una es, ustedes me dirán, claro, las energías renovables y los paneles solares. Por supuesto que sí. Pero hay unos mejores elementos en mi concepto, que son las plantas. Entonces, las plantas son como paneles también, ¿cierto? Que ellos son capaces de fijar la energía del sol, volverlo materia que viene del dióxido de carbono, ¿sí? Que eso es muy importante, el CO2, este gas con efecto invernadero. O sea, nosotros, créanme que el tema de que nosotros podamos tener, o seamos referentes en la producción de biomasa y en fijación de CO2 mediante actividades agrícolas, es una posibilidad enorme, porque nosotros tenemos todas las condiciones para producir a una gran velocidad plantas, ¿cierto? Y fijar CO2 y fijar CO2. Entonces ya vimos, las plantas no solamente para la producción de alimentos, para la producción de energía, para la producción de materiales, para la producción de azúcares, para la producción de todo lo que ustedes imaginen. Estamos en toda una transición y realmente es una transición de la ingeniería química, de la ingeniería de alimentos, de la ingeniería de procesos. Nosotros estamos en un área académica que se llama Ingeniería de Procesos y Productos Sostenibles y ahí eso es una cosa, es un tema muy poderoso lo que nosotros podemos hacer ahí y por supuesto a través también de lo que puedan hacer nuestros profesionales, nuestros egresados. Entonces, realmente ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nacimos ahí y como que no somos conscientes, ¿no? Pero dicen, sí, nosotros somos biodiversos, pero resulta que cuando viene alguien de afuera queda sorprendido realmente de la riqueza que nosotros tenemos, pero como nosotros nacimos en esa riqueza, como que no somos tan conscientes de ello, pero si nos concientizamos, seguramente con estas profesiones que son tan poderosas podremos transformarlo, ¿no? Listo, perfecto. Empiezan a aparecer más preguntas en el chat. Kevin Andrés García nos escribe, excelente presentación y el tema es muy llamativo e importante. Mi pregunta es, tomando en cuenta el uso de la biomasa, ¿se puede reutilizar esta misma para generar más? Ya que estas requieren, entre otras cosas, como el carbono, oxígeno y luz solar, se necesita también nitrógeno. Y pregunta, ¿se puede reutilizar las plantas, algas, sea que estén dañadas, mueran u otros motivos, para así autosustentar su producción? Pues por supuesto que sí, Kevin. Imagínense que están los microorganismos. Es que estos sistemas biológicos son una maravilla. Cuando uno los logra entender y hay aprecio mucho a los que trabajan con el tema ambiental y estudian los ecosistemas. Claro, si nosotros, digamos, nosotros estamos partiendo de una biomasa residual, digamos que queremos transformar. Pero si queremos, de hecho,
la biomasa se reusa, ¿no? Cuando hacemos procesos de compostaje, la misma biomasa de microalgas que se utiliza como biofertilizante. Entonces, adecuados procesos de biodegradación de esa biomasa o de mineralización de esa biomasa pueden dar origen a materiales que pueden enriquecer nuestros suelos, por ejemplo. Entonces, ellos mismos pueden nutrir, por supuesto, otras plantas, ¿no? De hecho, si yo quemo, hago procesos, se generan residuos que, por ejemplo, pueden tener un aporte importante de potasio, por decir algo. Las cenizas que tienen los residuos de palma de aceite son ricos en potasio. Y los de el arroz, ¿cierto? Son ricos en silicio, que también pueden llevarse al campo nuevamente para nutrir plantas en el campo. Por supuesto que, o sea, la idea es reutilizarla, o sea, no queremos reutilizarla en todo el sentido de la palabra, ¿no? En su materia y en su energía, ¿sí? Listo, perfecto. Valeria nos escribe en el chat, ¿los ingenieros ambientales también pueden desarrollar este tipo de investigaciones y prácticas? Pues Valeria, como si hubiera leído tu comentario antes, le estaba diciendo, ¿no? O sea, realmente yo dicto también un curso de introducción a la ingeniería ambiental y aprendí mucho ahora del tema de los ciclos, ¿no? Y va también asociado a la pregunta que hizo Kevin ahora. Los ciclos biogeoquímicos que están ocurriendo, ¿no? Entonces, el ciclo del carbono, el ciclo de oxígeno, del CO2, del nitrógeno, bueno, todo eso que de otra forma lo manejan también las personas que trabajan con el ambiente, los ingenieros ambientales, nos da una dinámica muy particular, ¿no? Creo que yo puedo hablar muy fuerte de las biorefinerías y del proceso de transformación, pues porque mi carrera es ingeniería química, pero hacia atrás, pues está todo el tema de la producción en el campo, los sistemas agrícolas, los impactos, cómo cuantifico yo la reducción de las emisiones, cómo saco estos indicadores de generación de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno, por ejemplo, si fuera el caso. En todo esto realmente se requieren muchas disciplinas y por supuesto los ingenieros ambientales. También yo aprovecho para hacer la cuña acá, mi profesor Javier, del semillero de bioprocesos y biorefinerías, donde por supuesto están invitados todos los que quisieran entrar a ese grupo de trabajo para trabajar sistemas biológicos, ¿cierto? De transformación de la biomasa, que es lo que nosotros trabajamos principalmente. Listo, perfecto. Juan Nicolás Moreno nos pregunta en el chat, ¿es posible el uso de biomasa proveniente de palma africana para obtener biojet? Por Combustible supuesto de que avión. sí, por supuesto que sí, Juan Nicolás. O sea, hay muchos, para producir estos, ahora que está tan fuerte, el tema de los combustibles para la aviación, ¿no? Donde hay unas grandes presiones, no sé si ustedes hayan dado cuenta cuando viajan en el avión, ahora en el ticket, ¿cómo se llama? En el pasabordo, bueno, en el ticket aparece cuántos kilogramos de CO2 gasta usted, o sea, emite cuando se sube a un avión, ¿no? Entonces, hay unas fuertes presiones para que ese tipo de transporte pues tenga unos mejores indicadores de sostenibilidad y entonces se está haciendo presión para que se generen los biocombustibles para los aviones, ¿no? Entonces, así como les decía yo que la biomasa yo puedo transformarla en etanol, la puedo transformar en butanol o la puedo transformar en cualquier combustible, biocombustible, y en la línea de la biomasa, una de las líneas fuertes es la producción de combustibles para aviación. Juan Nicolás, ahí se puede producir. Claro, está en pleno desarrollo, ¿listo? Está en plena investigación. Yo conozco grupos en México que están trabajando muy fuerte en eso a partir de los residuos ¿cómo se llama? Con lo que se hace la bebida alcohólica de preferencia en México. ¿Cómo se llama? Javier, ayúdame. El tequila. ¿Cierto? Para la producción de tequila. Entonces, los residuos que estos se están evaluando para la producción de biojet. Listo. Listo, perfecto. Y una última pregunta de Kevin Andrés García. Nos pregunta, ¿la biomasa se puede usar más allá de la generación de plásticos como fibras de alta resistencia para algún tipo de estructuras a pequeña o mediana escala? Sí, claro que sí. La biomasa, de hecho, viene formándose o se viene transformando como un material de refuerzo para materiales biodegradables. De hecho,
A ver si yo tengo por aquí uno para mostrarles. No, no lo tengo a la mano. Estaba precisamente ahora en la sustentación de la tesis de Alejandra Ardila. ¿Ella qué hizo? Ella hizo unos materiales a partir de almidón de arracacha y utilizando los residuos de buchón de agua. Entonces, buchón de agua es una biomasa abundante que genera problemas ambientales. Se crece sobre los cuerpos de agua, genera problemas con los ecosistemas. Y entonces lo que ella propuso fue, vamos a coger ese buchón de agua, que es biomasa, y digamos, se lo colocó como material de refuerzo a un material termoplástico con base en almidón de arracacha. ¿Sí? Solamente por darle un ejemplo a Kevin que está comentando el tema de los materiales, entonces materiales biodegradables, a la escala que usted lo logre. Si usted logra un material, Kevin, y para todos, que cumple las características para reemplazar una bolsa de plástico, mire, se necesita, ¿sí? Para reemplazar una caja, para reemplazar un embalaje, ¿sí? Y entonces la biomasa ha empezado a involucrarse también en ese tipo de materiales. De hecho, el almidón de arracacha. Entonces, Alejandro lo que hizo fue tomar la arracacha que era residual, ¿cierto? Que también se pierde en las plazas de mercado, que se pierden los cultivos, porque nosotros tenemos una gran deficiencia y también me parece importante aquí comentarla, ya como en este diálogo que las preguntas han estado muy interesantes, es que nuestra característica de país tropical también nos juega digamos, a desfavor cuando nosotros no tenemos unas condiciones post cosecha apropiadas. Entonces, la cantidad de alimentos que se pierden en el país son altísimas, ¿sí? Más o menos entre un 30 y un 40% de los alimentos frescos se pierden. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cadena de frío, porque no hacemos una buena, ¿cómo se dice? Como un buen manejo de los alimentos frescos. Entonces, esa biomasa, ¿a dónde va a parar? Pues como biomasa residual. Entonces, el trabajo que les acabo de comentar, que a propósito a Alejandra le fue excelente, le fue muy bien con su trabajo, entonces, pues también viene siendo una posibilidad. ¿Listo, Kevin? Ahora hay una... Listo, otra. perfecto. Okay. Creo que... bueno, hay una pregunta más, de Kevin Andrés García. Al degradarse en estas estructuras se vuelven a liberar el CO2 absorbido por la biomasa. Tranquilo, Kevin, por supuesto, las preguntas están muy interesantes. Claro que sí, claro que sí. Si yo quemo la biomasa, pues se genera CO2. Sí, entonces, y todo es lo mismo, ¿no? O sea, el CO2 que nosotros, yo molesto mucho a mis estudiantes, les digo, es que nosotros, por el hecho de estar vivos, generamos CO2. O sea, el CO2 es una molécula que todo el tiempo está, ¿cierto? Está en cuando nosotros respiramos emitimos CO2, los combustibles se queman, se genera CO2. Si yo quemo biomasa, el uso de la leña, les cuento que aprovecho yo para contarles aquí una coñita de un trabajo que hicimos el año pasado para la unidad de planeación minero-energética, trabajamos con la UME, haciendo una evaluación de alternativas para la sustitución de la leña en Nariño. Y resulta que la leña en Colombia es, digamos, la quema de la leña es la actividad que más genera CO2 en Colombia. Entonces, y a pesar de uno dice, no, pero es biomasa, es leña, pero claro, ¿qué ocurre? Que la leña se quema en unas condiciones tan ineficientes que estamos quemando leña en exceso. Entonces se genera CO2 cuando se quema. Si nosotros colocamos la biomasa y la degradamos con microorganismos, pues los microorganismos producen CO2, ¿sí? Entonces la forma de mineralizar la biomasa y que ella se vuelva a utilizar en el terreno, por ejemplo, es volviendo la CO2, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros utilizamos la biomasa, pues tenemos un ciclo cerrado del carbono, entonces el CO2 lo toman las otras plantas, hace la fotosíntesis, vuelve y se hace biomasa, ¿cierto? Pero cuando utilizamos un material fósil, pues no está ese ciclo cerrado del carbono que sí lo tienen los materiales renovables y los biocombustibles. Listo, perfecto. Creo que con esa última pregunta terminamos, profesora Ginette. Entonces, de esta manera terminamos esta masterclass, no sin antes agradecerle a la profesora Ginette por la exposición del tema, que no es muy interesante, y por supuesto agradecerle también a los asistentes y su interés en este tema pues tan actual. Entonces, no, profesora Ginette, muchas gracias, y a los participantes también. Y pues damos finalización a esta sesión del masterclass del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por sus preguntas, espero que se hayan quedado con muchas inquietudes en su cabeza y pensando en que Colombia realmente tiene unas grandes oportunidades del aprovechamiento de la biomasa. Muchas gracias. Muchas gracias.
A ti, profesora Ginette, muchas gracias. A todos, feliz noche. Chévere, Valeria.